¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Estamos aquí en este magnífico e impresionante mirador llamado El Pípila, aquí en la bellísima ciudad de Guanajuato capital. Un punto de donde las tomas son magníficas, las panorámicas impresionantes de la zona urbana y de los cerros que rodean esta bellísima ciudad de Guanajuato capital. En esta ocasión nos vamos a referir a este monumento. Aún hay otras alhóndigas por incendiar. Guanajuato 1939 fue el año en que edificaron este monumento. Este monumento está dedicado a un personaje conocido en la historia de México como el Pípila, que se dice que realizó una gesta heroica al derribar la puerta de la alhóndiga de Granaditas. La alhóndiga de Granaditas está aquí, bajando esta pendiente y unos pasos hacia la izquierda, y ahí está la alhóndiga de Granaditas. Ahí se ve, miren. Esa es la alhóndiga de Granaditas. Y se dice, según la historia, que este personaje, que se llamaba Juan José de los Reyes Martínez Amaro, el Pípila, en 1810, año en que se inició la lucha de la independencia. Este muchacho contaba con 28 años, había nacido en 1782 y murió en 1863, 81 años nada más vivió el muchacho. Vamos a guardar este dato porque más al ratito lo vamos a ocupar. Entonces, pues se dice que una vez que entró el ejército insurgente aquí a la ciudad de Guanajuato, el día 28 de septiembre, el intendente de aquí de la ciudad de Guanajuato, de nombre Juan Antonio Riaño, se resistió a entregar la ciudad, se resistió a sumarse al ejército insurgente para liberar a nuestro país, ¿verdad?, de la corona española. Entonces, una vez habiéndose negado a integrarse a la lucha, pues se procedió a tomar la ciudad a la mala. Entonces Juan Antonio Riaño refugió a todos los habitantes de Guanajuato, principalmente a la clase adinerada, a los criollos, a los industriales, a los grandes comerciantes, en la alhóndiga de Granaditas, justamente. De tal manera que se volvió una fortaleza impenetrable la alhóndiga. Entonces se dice que Hidalgo conocía del valor, del arrojo, del aplomo de Juan José de los Reyes el Pípila, y le dijo que si se animaba a arriesgar su vida para derribar la puerta de la alhóndiga y tomar la ciudad de esa manera, a través de hacer prisioneros a todos los ahí refugiados. Juan José de los Reyes dijo que sí, y bueno, se puso una losa de piedra conocida como cuarterón aquí de las minas de Guanajuato, y con una antorcha encendida en la mano izquierda, en la otra mano llevaba brea y en la cintura llevaba teas de ocote. Se arrastró, cruzó la calle, llegó al pie de la puerta, mientras las balas desde la parte alta de la alhóndiga le pasaban a todos los costados, ¿verdad? Pero pues ninguna le hacía daño porque rebotaban con la losa que llevaba en la espalda. De tal manera que logró llegar a la puerta, la untó de brea, de aceite, con la antorcha le prendió fuego, las rajas de ocote las arrimó al pie de la alhóndiga, y que se prende la puerta. De esa manera se pudo derribar, y de esa manera el ejército insurgente entró a masacrar, así es la palabra, masacrar, a todos los criollos, a todos los españoles, a todos los refugiados ahí en la alhóndiga de Granaditas. Y de esa manera se dice que se obtuvo el primer triunfo del movimiento insurgente, ya que en otros pueblos, en otras intendencias que pasaban, se sumaban voluntariamente sin disparar ninguna bala. Se sumaban al movimiento de Hidalgo, como pueblos como San Felipe, como Juventino Rosas, San Miguel de Allende, en aquel tiempo San Miguel el Grande se llamaba el municipio de Allende, Guanajuato, Salamanca, Celaya, y aquí la Intendencia Mayor de Guanajuato. Este pueblo de Guanajuato en aquel tiempo era de las ciudades más prósperas incluso del mundo, junto con Potosí en Bolivia eran los cofres del mundo. Y su economía pues era pujante, era muy muy favorable.
Entonces, de tal manera pues que era una plaza importante. Y bueno, pues de esa manera, a través de la gesta heroica del Pípila, que se aventó arriesgando su físico, se proclamó la lucha de la independencia de una manera formal, digamos. En Dolores Hidalgo se inició el movimiento, pero aquí en Guanajuato fue donde se gestó el primer triunfo. Y luego, bueno, pues prosiguiendo, una vez tomada la Alhóndiga de Granaditas y vencido el movimiento insurgente al ejército realista, se prosiguió hacia el sur, a la ciudad de Valladolid. Fue la siguiente plaza que la tomaron el día 19 de octubre. Y de ahí se prosiguió el movimiento y en Charo, un pueblo de Michoacán, ahí se le unió José María Morelos, a Hidalgo, habiendo sido su alumno en el seminario. Conocía de su arrojo, de su valentía, y lo nombró inmediatamente general a don José María Morelos, el otro caudillo que continuó la lucha independentista una vez que Hidalgo fue fusilado en Chihuahua. Y bueno, pues de ahí se dirigieron a Toluca del Lerdo, como es su nombre oficial, y enseguida de Toluca, en el municipio de Ocoyoacac, está un paraje que es conocido como el Monte de las Cruces. Ahí se liaron con la muerte contra el ejército realista también, y triunfó el ejército insurgente ahí también. Segunda batalla al hilo, de tal manera que estaban a un paso de la Ciudad de México, pero por extrañas razones Hidalgo no quiso avanzar a tomar la Ciudad de México, sino la lucha de la independencia hubiera durado solamente, fíjense nada más, 45 días. Esa victoria del Monte de las Cruces fue el 30 de octubre. Entonces lo que hizo Hidalgo, por extraña razón, fue enviar a Aldama y a Allende a la Ciudad de México a hablar con el virrey. Francisco Javier Venegas se llamaba el virrey en turno. Y el virrey, en lugar de escucharlos, pues casi los andaba fusilando, de no haber sido porque el arzobispo de México, su apellido era Lizana, se interpuso, ¿verdad?, salvando la vida de estos muchachos. Bueno, a partir de ahí surgió una división entre Allende e Hidalgo, y de tal manera que hasta hubo intentos de envenenar a Hidalgo por parte de Allende, pero pues su custodia no lo permitió. Bueno, entonces estamos pues en este monumento, el Pípila, porque de ahí, una vez que no quiso Hidalgo ir a tomar la Ciudad de México y de una vez haber ganado la lucha independentista, perdón por si lo dije mal, de ahí se deducen algunas conclusiones medio crueles, porque se dice que Hidalgo en realidad lo que quería no era la independencia de México, sino nada más solicitar una igualdad entre criollos. Los criollos eran los nacidos aquí en México y los peninsulares. No quería realmente que la gente indígena formara una nación. Otra versión dice que porque el virrey apresó a la familia de su hermano Manuel Hidalgo, y que a través de un mensaje pues que le envió a Hidalgo, le dijo que si tomaba la Ciudad de México iba a degollar a sus sobrinos y a su cuñada. Sí, era viuda la señora. Y bueno, pues de esa manera se prolongó la lucha por la independencia 11 largos años, hasta que en 1821 la proclamó Agustín de Iturbide, que se unió finalmente al ejército insurgente comandado por Vicente Guerrero. Bueno, pues y a partir de 1821 pues empiezan a surgir las primeras versiones de la independencia de México a través de uno de los primeros historiadores que hubo en nuestro país, Carlos María Bustamante. Así era el nombre de este historiador, que primeramente pues empezó a publicar sus relatos en los periódicos a través de investigaciones que había hecho, porque él era oriundo de Oaxaca, de mi querida Oaxaca. De ahí era oriundo, ahí tiene una calle en el centro de la ciudad de Oaxaca, Bustamante, 303. Venga y súrtase de todo lo que necesite a bajos precios.
Entonces este señor Bustamante plasmó primero en los periódicos durante varios años. En 1835 editó sus memorias históricas en volúmenes, y de tal manera que esas historias, esos relatos llegaron a los ojos de un intelectual nacido aquí en Guanajuato, de nombre Lucas Alamán. Ese señor Lucas Alamán era un científico, diplomático, fue secretario de Relaciones Exteriores de los primeros gobiernos de México, de Guadalupe Victoria, de Anastasio Bustamante, de Pedro Vélez, nada más de Vicente Guerrero no fue su secretario, pero en las varias presidencias que tuvo Santana también fue su secretario de Relaciones Exteriores. El caso es que en 1848 muere don Carlos María Bustamante, y en ese año Lucas Alamán se dedica a leer, a investigar y a escribir sus memorias. Él vivía a un lado de la Alhóndiga y fue testigo presencial. De aquel motín, de aquel desaguisado que se armó entre ambos ejércitos. Y dijo que de ninguna manera existió el Pípila, que en aquel tiempo todos los habitantes de Guanajuato se conocían, y que de ninguna manera existía alguien con ese nombre. De tal manera que pues tachó de embustero a Carlos María Bustamante y desmintió la versión de la existencia del Pípila. Igualmente hubo otro historiador también de aquí de Guanajuato que se llamaba Francisco María Luis Mora, ese era su apellido. Él se fue a vivir a París y desde allá también dijo que nunca se conoció aquí en Guanajuato a un personaje llamado Juan José de los Reyes el Pípila. Bueno, entre otras cosas, pues se dice que Juan José de los Reyes el Pípila era un minero que trabajaba en la mina de Valenciana. La mina de la Valenciana está aquí, este es el templo de la Valenciana. Por ahí cerca está la mina, una de las más profundas de Guanajuato. Era un humilde barretero. Y por eso pues no tuvo mayor empacho en tomar la antorcha y derribar la puerta. Pero estos historiadores dicen que no fue, que además no era posible que un solo hombre hiciera tal hazaña. En todo caso, dicen, pudieron haber sido varios Pípilas. Entonces este señor historiador Lucas Alamán pues desmiente totalmente la versión, precisamente por las dimensiones físicas de la losa que cargó, el peso, sin que se dañara la columna. Y bueno, eso fue en 1849, 50, 51, 53. En 1853 murió don Lucas Alamán. Sí, pero entonces se supone que el Pípila aún estaba vivo, porque el Pípila murió hasta 1863, el dato que decíamos al principio. Si hubiera estado vivo o hubiera existido el Pípila, pues nada le costaba salir a dar la cara desde su natal San Miguel el Grande, San Miguel de Allende ahora, y decir aquí estoy, para dar fe de que efectivamente yo tiré la puerta, ¿verdad? Existen datos fidedignos de una persona llamada así, Juan José de los Reyes Martínez Amaro. Sí existen, están los nombres de sus padres, está un acta de defunción incluso en San Miguel de Allende que levantó su mismo hermano de nombre Miguel Martínez. Sí existe datos fidedignos de una persona llamada así, pero de eso a que haya cometido él solito la hazaña de derribar la puerta de la Alhóndiga es lo que ponen en entredicho los historiadores. Y bueno, pues es una controversia que ha surgido pues entre propios y extraños, entre amantes de la historia, entre amantes de la verdad y entre los aficionados al romanticismo, ¿verdad? Porque la historia del Pípila pues realmente está muy novelada, muy romanceada, muy inverosímil, muy mítica pues. Por eso está entre Azul y Buenas Noches, es decir, entre la categoría de leyenda y entre apegada a la verdad. Bueno, pues es a grandes rasgos la historia del Pípila, la historia de este personaje, de este monumento grandioso aquí en este grandioso también mirador de la ciudad de Guanajuato. Pues bueno, algún otro dato que se me pase, sí, seguramente se me pasan muchos, pero por el nerviosismo de estar aquí ante tantas miradas
se me van un poquito algunos datos, pero miren qué majestuoso se ve el monumento del Pípila. Pues bueno, queridos amigos, así estuvo más o menos la historia de Hidalgo el Pípila y los historiadores románticos que quisieron mitificar este acontecimiento y los historiadores también que desmintieron la versión popular. Pues bueno, pues queda en cada quien definirlo. Aquí por parte de un servidor, pues los datos ahí están de que sí existió, nada más que sí queda en entredicho, ¿verdad?, lo de que él solito haya derribado la puerta. No dudo que siendo mineros y teniendo un físico pues favorable, se puedan cargar losas de grandes dimensiones. De hecho, yo en la Ciudad de México, en mis primeros años de obrero, me enseñaron algunas tácticas para dominar pesos, de muchos kilos, pero estando de pie, acostado, de pie, digo acostado, a gatas y arrastrándose, pues sí sería cuestión de ver, ¿no?, qué secretos guardan ahí los grandes cargadores. Bueno, pues muchas gracias por su atención, amigos, no los aburro más. Y si este video más o menos les pareció interesante, denle like por ahí a nuestro perfil de YouTube, a nuestro canal de YouTube. Y muchísimas gracias, allá aparezco como Tito Romances en YouTube. Y muchísimas gracias y hasta la próxima, amigos. Nos vemos en otra emisión de nuestros interminables caminos de rodar y rodar, rodar y rodar. Gracias.